Dicen que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Y para saber la verdad hay que bucear un poco y hay que hacer una investigación mucho más profunda. ¿Qué es lo que motiva esta guerra? Me refiero a esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Es una disputa entre la izquierda y la derecha en el término clásico. No me gusta usar mucho la palabra izquierda-derecha porque es un término pedestre. El término académico correcto es liberalismo, marxismo. Es así, es decir, es una, pero por motivo de que este video es popular, así que vamos a usar la palabra derecha-izquierda para referirnos a esto. Es una disputa entre la izquierda y la derecha. Es decir, aquí hay dos visiones de gobierno, o dos visiones de Estado, o dos visiones de mundo, que están en disputa. No, no es así. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le pongo un ejemplo. Bolsonaro, Trump, Vox y otros grupos de Alemania, de Italia, de la derecha salvaje, porque hay una derecha que no es la liberal, hay una derecha salvaje, es decir, autoritaria, vertical, conservadora, muy apegada a lo religioso, ¿no? Con la cual nosotros no compartimos, está encabezada por Putin. ¿Cómo se explica que estos señores, Trump, Bolsonaro, ¿no? y estos grupos de nacionalistas, ultranacionalistas que hay en varias partes de Europa, que son minoría, gracias a Dios, coincidan o apoyen, ¿no es cierto?, a Putin? Ahí incluyendo a Evo Morales, incluyendo a Nicolás Maduro, incluyendo a Ortega, Daniel Ortega. Y así otros, Argentina, bueno, está en una posición media tibia, igual que Bolivia. Chile, pues sorprendente lo de Boric. Boric, el presidente electo que en pocos días va a asumir el mando, él ha asumido una posición clara desde el principio, ha condenado la invasión de Rusia y ha dicho en términos muy claros, y me sorprendió muy gratamente, yo no esperaba eso de Boric. Ha dicho de que llama a que inmediatamente se retiren las tropas del territorio de Ucrania y se restablezca la paz, ¿no? Él fue uno de los primeros de hablar claro. Y eso fue sorprendente lo de Boric, ¿no? Parece que va a haber sorpresas ahí en Chile. Pero bueno, este es un tema que hay que analizar. Entonces, ¿cómo se entiende que Evo Morales esté en el club de Bolsonaro, en el club de Trump, en el club de los grupos de ultranacionalistas, fascistas de Europa, que banderan la ultra, no es la extrema derecha, porque los de extrema derecha son anarcocapitalistas, así que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, es la derecha salvaje, la derecha cavernaria. ¿Cómo es que ellos coinciden ideológicamente, en este caso en función a sus intereses? ¿Cómo se explica? Aquí está el detalle. Es decir, insisto, no es una disputa entre izquierda y derecha, no es. La disputa tiene que ver con valores occidentales. ¿Cuáles son esos valores? Valores democráticos, republicanos, liberales. Eso es. Ahí está el fondo del tema. Y versus el autoritarismo. Ahora, yo quiero hacer una mención, a mí me llamó mucho la atención y me ha hecho pensar esto, el mensaje del presidente Zelensky, presidente de Ucrania. El mensaje a la comunidad europea en el Parlamento Europeo. Él les dijo a la comunidad, al Parlamento Europeo, le dijo un mensaje muy emotivo. Véanlo ustedes, chequenlo, está en internet este mensaje. Dijo, estamos dando la vida por los valores occidentales, por la libertad, por la democracia. Por favor, no nos dejen solos. En otras palabras, él dijo, no queremos nosotros formar parte de Rusia o de los valores de Rusia, porque no estamos de acuerdo con eso, con el autoritarismo, sino queremos formar parte de los valores de Occidente, de ustedes, que ustedes proclaman. Entonces, ahí se paró el Parlamento y lo aplaudió, fue una cosa muy emocionante, ¿no? Porque él, de manera muy clara, dijo, nosotros militamos, queremos ser como ustedes, queremos abrazar los valores republicanos, los valores de la libertad, la propiedad privada, los valores
del desarrollo, respetando el derecho de los demás, pacíficamente. Entonces, aquí hay una disputa muy clara. Primero, en este tema, es decir, hay una visión occidental encarnada en Europa y Estados Unidos y en otros países, bueno, la visión occidental como tal, que es los valores democráticos. ¿Qué se entiende por democracia? Se entiende por el mecanismo que se encuentra para las relaciones de fuerzas políticas, por supuesto. ¿Qué significa esto? Un poco para que la gente que no estudia, no conoce ciencias políticas, entienda perfectamente. Significa la constitución de las personas que van a administrar el Estado. Eso significa. Cómo se elige, cómo se selecciona, la cantidad de poder que tiene cada grupo que se presenta. Eso significa correlación de fuerza, en palabras sencillas. Entonces, la democracia es el mecanismo que se usa con el voto del soberano, en democracia que sean libres, transparentes, abiertas, ¿no? Entonces, para la constitución, ¿qué poderes? El poder político, lógicamente, pero republicano. Ahora, en la teoría del Estado, en la teoría política, hay dos tipos de Estado. Está el Estado republicano y el Estado monárquico. El Estado republicano, principalmente la característica principal es que primero la soberanía está asentada en el pueblo. Es la primera característica de un Estado republicano. Segundo, en que hay la división del poder político. En el caso de Bolivia son 4, pero clásicamente son 3, ¿no? El poder, bueno, el órgano de poder, porque el término correcto no es poder, no hay varios poderes, hay un solo poder. Ese poder está dividido, hace de peso y contrapeso, de frenos y contrafrenos, ¿no? Es decir, estos de frenos y contrapesos se llaman, ¿no? Frenos y contrapesos. O sea, lo que hace es equilibrar para que no abuse uno del otro, ¿no? Bueno, esa es una explicación detallada que da Locke, Hobbes, ¿no? Montesquieu, Rousseau, son los autores de esta clase de teoría que se ha generado para poder hacer que se constituya un Estado republicano. Entonces, el Estado republicano se divide necesariamente, en este caso, en 3 órganos de poder. El órgano ejecutivo, que tiene una misión clara, que en el órgano legislativo y el órgano judicial. Nosotros hemos añadido un órgano más, que es el órgano, como somos muy creativos, hemos añadido el órgano electoral, ¿no? Entonces, aunque eso en la Constitución, las primeras constituciones de Bolivia estaba también dividido de esa forma, ¿no? Pero luego está el Estado monárquico, donde la soberanía está depositada en el rey, en una persona, y la transmisión del poder es consanguínea, o sea, es por generación consanguínea, es decir, el rey le transmite el poder al hijo mayor y así sucesivamente. Es decir, ahí no puede participar nadie del poder que no sea por el linaje, por la sangre. Ahora, eso ha quedado desechado para siempre. O sea, ya no existen estos estados monárquicos puros, sino impuros o complejos, como se llama, ¿no? Entonces, en el caso de países, hay países que son monárquicos, republicanos, parece una contradicción, pero es que han juntado las dos cosas. Es decir, el monarca, el rey, hace simplemente de jefe de Estado, pero es una especie, digamos, de factor de unión de la sociedad y no tiene poder. El que tiene el poder es el presidente del gobierno, o primer ministro, o premier, o canciller, bueno, tienen varios nombres, ¿no? Que en realidad es el presidente de la República, ¿no? El que maneja el poder político. El otro tiene otra función más de factor, digamos, simbólica, ¿no? Entonces, hay una diferencia clara en la teoría en estos temas, ¿no? Entonces, y todo esto son liberales, por si acaso. Todos son de inspiración liberal, así, porque no sé por qué la oposición de Bolivia no habla claro y no dice claramente estas cosas. Así debería hablar de forma clara. La disputa es entre valores democráticos, republicanos, liberales, versus autoritarismo. ¿Qué les une a Evo Morales, a Trump, a Bolsonaro, a Nicolás Maduro, a Ortega? ¿Qué los une a ellos? Y Putin los une el autoritarismo. No son democráticos, son autoritarios. Ahora, los países, usted me dice, pero Bolivia es un país democrático, también lo es, Cuba lo es, porque hay elecciones, qué sé yo. Ese es el enmascaramiento que usan ellos de manera muy
muy hábil para aparentar una democracia. No hay una democracia real y verdadera. En el fondo hay una dictadura. Lo que hay es están aparentando una democracia, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo ya no se dan los golpes de Estado como se daba en el pasado. En el pasado sacaban los tanques y entraban y mataban gente y se resistían, los herían. Bueno, todo una violencia bruta y abierta. Ahora no. La violencia ahora es muy controlada y es de cirugía. Es decir, los golpes no se dan, digamos, en la calle, se dan en la Constitución. Es decir, son electos por voto popular, como ocurre en Nicaragua, en Venezuela, ¿sí? Como ocurre también en Cuba. En Cuba hay elecciones, por si acaso. O sea, no me va a decir usted que es un país democrático porque hay elecciones, sino que las elecciones no son libres, no son plurales, no son transparentes. ¿Ah? En Rusia también hay elecciones. Hay elecciones. ¿Ah? Putin ha sido elegido varias veces. Está 22 años en el poder. Entonces, pero eso no significa que sea democrático, ¿no? Aparentemente democrático. En Bolivia también hay elecciones. Aparentemente hay una democracia. La república, el Estado de Derecho, la democracia significa sobre todo el respeto a la ley. Respeto a la ley. Y hay instituciones que hacen respetar esa ley. Lo que hacen estos autoritarios es quitarle poder a las instituciones para que las instituciones no puedan hacer cumplir la ley. Y ellos impongan su capricho por encima de la ley. Ese es el autoritarismo. Ya no es el autoritarismo en la calle con los militares. Esa es la gran diferencia. Esa es una visión de Estado que está muy vigente en este momento, en el mundo. Y estos señores, Trump, Bolsonaro, Maduro, Díaz-Canel, Ortega, militan en ese club porque son autoritarios, junto con Putin. Por eso lo apoyan a Putin. Entonces aquí la disputa no es entre izquierda y derecha. Es más, Evo Morales no tiene nada de izquierda. Usted desnúdelo a Evo Morales ideológicamente y no encuentra nada de izquierda. Absolutamente nada. Es un populista, que es diferente. Porque hay populistas de izquierda como de derecha, ¿no? Es un populista, no es de izquierda este señor. No tiene nada de izquierda, absolutamente nada. Usted escúchelo, no tiene nada de izquierda. Él dice ser de izquierda, ser socialista, ser progresista, pero no tiene nada. Es populista. Bueno, entonces, el debate de fondo es entre dos visiones de mundo, dos visiones de sociedad, dos visiones políticas. Una visión democrática, republicana, liberal. Y otra visión autoritaria, vertical, cavernaria. Entonces, esta es la pelea en este momento. Por eso, el presidente Zelensky ha dicho al hecho de Europa, nosotros estamos dando la vida por los valores occidentales, no nos dejen solos, por favor. Estamos dando la vida por la democracia, por la libertad, que son dos valores fundamentales. Le ha dicho de manera muy clara Zelensky al Parlamento Europeo, porque eso es cierto, ellos no quieren formar parte de la visión rusa, ellos quieren formar parte de la visión occidental, europea, americana. Esa es la disputa en este momento. Ese es el fondo del asunto. Yo cuando comenzó la guerra, y yo me equivoqué porque yo no soy experto internacionalista, yo critiqué a Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, porque el que manda aquí es Estados Unidos, ¿no? El que manda la OTAN es Estados Unidos, está claro eso, no vamos a mentir aquí. Yo critiqué a Estados Unidos, inclusive a Biden, diciendo que muy blandengue, entonces, pero pensando en lo siguiente, el otro día veía un documental ahí de un experto que explicaba qué hay que hacer cuando un perro pitbull muerde a alguien. Dice, el error que se comete comúnmente es agarrar un palo y golpear la cabeza o el cuerpo para que suelte. Y él dice, el pitbull, cuando usted le golpea la cabeza y le golpea el cuerpo, lo que va a hacer es morder más fuerte. O sea, va a agarrar más. Mientras más le golpea a usted, más va a agarrar. Entonces, lo que hay que hacer, dice él, es asfixiarlo. O sea, es más lento, es más, digamos, va a tomar más tiempo, pero es más efectivo. O sea, agarrar por el cuello al perro y quitarle el aire. No le pasa el oxígeno al cerebro y el perro automáticamente pierde fuerza y va a soltar. Esa es la manera correcta de, digamos, hacer que suelte la presa.
Toma su tiempo, pero es más efectivo que el otro. Entonces, creo que eso ha hecho Occidente, porque hay un peligro, las bombas atómicas, ese es el riesgo, ¿no? Ese es el gran riesgo, porque se podía desatar la Tercera Guerra Mundial. Si entraba con todas sus tropas, la OTAN, a Ucrania y hacía retroceder al ejército ruso, era muy peligroso, ¿no? Era de mucho riesgo, porque el Rottweiler o el Pitbull, en este caso de Rusia, iba a reaccionar obviamente con todo su poderío, porque tienen ellos armas nucleares. Entonces lo que ha optado, aunque es más lento, ¿no es cierto?, ha optado por asfixiar económicamente, culturalmente, deportivamente. Bueno, hay una serie de acciones que se han dado y que está dando resultados, ¿no? Y que finalmente se ha demostrado que Rusia no había sido lo que aparentemente vendía. Todos nos hemos comprado que era una potencia, pero no había sido así. Bueno, eso vamos a hablar en otro momento. Pero lo que quiero decir es que, gracias a Dios, está avanzando y está dando, aunque lentamente, ¿no? Pero esto va a terminar bien, gracias a Dios. Va a terminar bien y va a tener resultados positivos. Lo que quiero decir en el fondo es lo siguiente, queridos amigos. Aquí hay una disputa muy clara y esto es muy evidente. Una disputa clara entre dos visiones de sociedad. Una sociedad capitalista, una sociedad democrática, republicana, liberal. Y una sociedad retrógrada, una sociedad rentista, una sociedad autoritaria, ¿no?, donde restringe la libertad, la democracia, la república y, por supuesto, manejan unos cuantos el poder. Esas son las dos visiones encontradas. No tiene nada que ver con la izquierda y la derecha en este tema. Aquí son visiones de sociedad y está claramente expresada en el mensaje que ha dado, el último mensaje que dio Zelensky a la Comunidad Europea, al Parlamento Europeo, pidiendo que el Parlamento haga algo. Ahora, para ingresar a la Comunidad Europea hay una serie de requisitos y uno de esos requisitos tiene que ver con esto: Estado de Derecho, libertad de expresión, instituciones sólidas, que son republicanas todas. No hay dónde perderse. O sea, esto hay que hablar claramente. En el país hay un debate entre la república y este Estado autoritario, vertical, enmascarado, no, disfrazado de democrática, de republicana. No existe la república en la esencia como tal. Aparentemente sí. No existe la democracia en esencia, sino aparentemente sí. Eso es un engaño. Nos estamos autoengañando. Aquí lo que necesitamos hablar claro. Queremos democracia liberal, república liberal. Necesitamos los valores occidentales. Hay que hablar claro. O queremos vivir en un sistema autoritario. Digámoslo las cosas de manera, digamos, abierta y franca. Y no demos con mucha vuelta. Este es el debate de fondo en el mundo. Este es el debate que está en este momento en disputa. ¿Quién va a ganar? Obviamente que va a ganar los valores occidentales. Va a aplastar, ¿no sé?, por el momento, a esta vocación, a esta visión autoritaria representada por Putin, por Bolsonaro, por Trump, por Evo Morales, por Maduro, por Ortega, por Díaz-Canel, que están en ese club juntos, en ese club cavernario, retrógrada. Va a ganar la democracia, va a ganar la república, va a ganar los valores occidentales. Sin duda, yo no tengo ninguna duda de eso, que eso va a suceder.